Oscar, pues mucha gente posiblemente está conociendo de ti hoy y va a conocer. Este es un espacio de entrevistas de personas que han construido el negocio de Amway con éxito a nivel global. Tú eres una persona, claramente un referente, más de 20 años en esta industria. No recuerdo exactamente el tiempo, ahora me vas a hablar un poco de eso. Eh, Doble diamante de este negocio en México, con un resultado increíble. Eh, y a mí me parece, es un honor para mí ser tu amigo y poder tenerte en este espacio. Esto lo va a ver mucha gente, después sube a YouTube, después está en Instagram, en varios canales, en Spotify, en iVoox, y la gente lo utiliza como material de estudio y acá hay personas que están invitados para escuchar un poco la perspectiva de esta oportunidad. Cuéntanos un poquito, Oscar, para empezar de tu trayectoria. Pues claramente recuerdo que tu profesión no tiene nada que ver con este proceso empresarial, pero cuéntanos un poco de toda esta trayectoria, de todos estos años, cuántos años llevas en el negocio y en todo este tema. Bueno, te voy a decir, soy una persona muy buscadora de respuestas. Me gusta la lectura. Eh, yo desde que terminé la preparatoria, antes de entrar a la universidad, hice con dos amigos un viaje por Europa de 6 meses de aventura. Me fui trabajando en un barco de transportación marítima mexicana que conseguí un permiso después de meter una serie de tramitología para que me permitieran viajar sin pagarme. Solo me daban de comer, me daban de dormir y yo tenía que trabajar como marinero. Tenía que pintar la cubierta, tenía que quitar el óxido, pero fue una experiencia maravillosa de 6 meses donde conocí 8 países, me movía de autostop, de aventón, con los dos amigos, llevábamos una guitarra, una tienda de campaña, una, una bolsa de dormir, y pues donde nos agarraba la noche, ahí nos quedábamos, y sacábamos la guitarra y nos parábamos en las esquinas y poníamos un sombrero, y de ahí fuimos alargando el viaje que duró casi 6 meses. Al regresar estudié la carrera de químico farmacéutico biólogo con la especialidad en tecnología de alimentos, porque tiene varias especialidades, y ejercí en la industria de alimentos. Arranqué como gerente de investigación, desarrollo y control de calidad de una empacadora de carnes frías. Luego me invitaron en la Asociación Mexicana de Profesionales en Alimentos, me invitaron a integrarme a una empresa como gerente de producción de materias primas para alimentos, colores para alimentos, sabores para alimentos, una experiencia. Tenía yo 50 empleados a mi cargo, ¿te imaginas? O sea, fue una experiencia a los 25 años, ya 50 empleados a mi cargo, fue espectacular. De ahí me voy al área de ventas, luego otro amigo, yo estaba estudiando en una escuela de desarrollo humano desde entonces, porque siempre ha sido de mi interés la búsqueda de respuestas, y me invita a trabajar con él en una empresa de capacitación que él tenía. Nada que ver con mi carrera de químico farmacéutico biólogo, pero yo dije, bueno, voy a aprender, porque él daba cursos de administración, entonces dije, por ahí voy a aprender administración. Eso me ayudó muchísimo porque me abrió la mente tantísimo que me integré junto con mi esposa y pusimos una farmacia. Ella había tenido una anterior con una prima, solo que la prima se divorcia y el ex marido porque teníamos el local de la farmacia en el piso de abajo de un edificio que era propiedad del papá del marido. Entonces, al haber el divorcio, pues ya no quería saber nada. Entonces nos paga la farmacia, nos la paga bien, arriba del precio, y con esa plata que nos pagaron a nosotros, mi esposa y yo pusimos nuestra primera farmacia, luego pusimos una segunda farmacia, y luego pues el ingreso sí existía, había utilidad, pero se estancaba, no crecía más. Entonces, en la Escuela de Desarrollo Humano me inicio con un amigo que también ahí, pero ahora en otra actividad, él se dedicaba a los bienes raíces o fincas raíces, como le llaman en Colombia, y empecé a volverme un profesional inmobiliario. Entonces empecé a hacer avalúos, empecé a vender propiedades, lo cual me abrió mucho la mente y me enamoró del tema de los bienes raíces, porque yo dije, algún día quiero ser inversionista. Y fíjate cómo las decisiones y de repente se organizan, y ahora me dedico a hacer inversiones inmobiliarias, aparte de ser el negocio de Amway, porque pues nació en esa oportunidad. Así es como estoy vendiendo bienes raíces cuando un amigo mío de la universidad, de la preparatoria, perdón, me habla, mi auspiciador, y me dice, oye, ¿te gustaría tener libertad financiera? Fíjate qué pregunta tan específica, tan directa, tan aparentemente tan obvia,
yo cuando le dije que sí, me preguntó que si yo sabía qué significaba libertad financiera. Pues creerás que no le pude explicar. Pues yo le dije, se me hacía ridículo no lo poderle explicar porque es como que es muy obvio, ¿no? No, pues libertad de dinero. Sí, pero ¿qué significa eso? Te juro que no le puedo explicar lo que significaba libertad financiera. De hecho, ahora tengo una definición mucho más amplia, que no es nada más tener tiempo y dinero. Ahorita si quieres te la doy. Pero digamos, como me arranqué, pero espérate. Yo firmé mi contrato el 8 de abril de 1991. O sea que el 8 de abril de este año cumplí 30 años haciendo el negocio de Amway. 30. Wow. Ya, abril y mayo, ya tengo 30 años con 2 meses. Wow. Eso es más que una maestría, ¿no? Eso ya es una consagración, 30 años, ¿no? Te voy a decir una cosa, bueno, ha habido altas y bajas, no ha sido un tema necesariamente fácil, pero tampoco lo digo como víctima, porque hay momentos y circunstancias, ¿no? La verdad es que cuando arrancamos el negocio, mi esposa y yo lo agarramos con mucha vehemencia, más ella en un principio que yo, pero no porque yo no la acompañara, es que yo tenía dudas, o sea, perdón, pero yo no sé si es el caso de muchos empresarios Amway que les agarra la duda con el tema de Amway en algún momento dado, porque, a ver, yo tenía muy buena reputación en mi ética, ¿y qué tal si esto era un fraude? Yo había tenido una experiencia que nada que ver con Amway, pero me habían invitado a una pirámide de dinero, donde había que dar, imagínate, $10,000 había que dar, no es cierto, había que dar $1,000 a alguien y luego me ayudaban a conseguir a 10 personas que me daban $1,000 a mí. Entonces, yo tenía que conseguir 9,000, había dado 1,000, me quedaba con 9,000 de ganancia y pues sonaba muy bueno. Pero se me hacía demasiado. Yo me rajé al día siguiente, pedí mi dinero de vuelta y después en la televisión de México salió un enunciado en las últimas noticias que decía, se agarra una trampa de una pirámide. Mira, yo me salvé de pura casualidad. Entonces, cuando llega Amway, yo digo, ¿será esto similar? Será lo mismo. No, hombre, pero si no fuera por los audios, yo me escuché la tercera o la cuarta semana, me escuché 40 audios junto con Mari en 2 semanas, porque antes había un audio semanal, no sé si algunos lo saben, pero al haber una tecnología diferente, tú comprabas un cassette cada semana y entonces la instrucción era, escucha el cassette 7 veces hasta que salga el siguiente, hasta que lo domines y te lo conozcas muy bien. Entonces ha llegado un momento que decías, pero yo ya quiero más cassettes, ¿no? Entonces fuimos con la auspiciadora de mi auspiciador y ella tenía cassettes anteriores y le compramos 40 cassettes a $4 el cassette, más o menos, los $5, o sea, 5 por 4, fueron $200 que era una inversión fuerte, te lo voy a decir, en ese momento no traíamos la plata, pero durante 2 semanas nos escuchamos audios y eso nos abrió un panorama tan grande que a mí se me quitaron las dudas. Pero fueron los audios, no fue otra cosa. Es decir, por más que iba a la orientación empresarial, por más que hablara con mi auspiciador, yo tenía que haber escuchado muchos audios, que son las versiones de muchos empresarios, para poder tener un criterio ampliado, ¿no? Y ese es el resumen, digamos, calificamos en 2 años y 3 meses a diamantes. En otras palabras, en julio de 1993 ya éramos diamantes y entonces tenemos libertad financiera desde entonces. Entonces, ha habido momentos difíciles. Hubo una devaluación en México, entonces el negocio no se fue a Amway, pero el negocio se vino abajo y luego hubo que volverlo a hacer crecer. Y son experiencias que te hacen madurar, ¿no? Pero bueno, el nivel de doble diamante pues nos da un estilo de vida extraordinario. Y ese es el breve resumen de mi trayectoria, pues. Espectacular, escucharla da muchísima creencia, da muchísima visión, nos da seguridad. 30 años, una persona tiene que estar muy loca para estar en algo equivocado 30 años, ¿no? Tiene que estar muy demente y creo que eso nos da un parte de esperanza. Me gustaría que nos hablaras del concepto que quedó pendiente de libertad financiera, digamos que lo has ampliado como concepto que nos pueda servir para todos. Claro, la verdad es que la manera como manejamos libertad financiera normalmente los empresarios, yo hacía un ejercicio en la pizarra anteriormente que decía, a ver, tiempo y dinero.
¿Conoces gente que tiene tiempo pero no tiene dinero? Y sí, hay gente que tiene tiempo pero no tiene dinero. Y luego ponía yo una palomita y una cruz, ¿no? Ahora, ¿conoces gente que no tiene tiempo pero sí tiene dinero? Son menos, pero existen. Pues sí, sí los hay. Y luego le preguntaba, ¿conoces gente que no tiene tiempo ni dinero? Y me decía, uy, todo el mundo levantaba la mano como diciendo, pues la mayoría de la gente no tiene tiempo. Y entonces yo le decía, bueno, de lo que voy a hablar en esta charla es de cómo tener tiempo y dinero. Hasta ahí, eso era libertad financiera. Y claro, no deja de ser, pero hay una cierta ambigüedad. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Entonces ahí es donde yo incursioné un poco más en la definición de libertad financiera, que se define como el desarrollar habilidades y obtener conocimientos para lograr el estilo de vida que tú quieras sin necesidad de trabajar ni depender de alguien más por dinero. Te la repito, desarrollar habilidades y obtener conocimientos para lograr el estilo de vida que tú quieras, y ahí es donde entra la definición de tu estilo de vida, porque ese te va a costar algo y va a requerir de cierto tiempo, sin depender del trabajo, o sea, sin tener que trabajar y tampoco depender de alguien más por dinero. Eso es interesante porque ¿cómo rayos alguien puede ganar dinero sin trabajar? Ahora, ojo, no me malinterpreten, no estoy promoviendo el no trabajar. Estoy promoviendo que trabajes cuando quieras, como quieras y donde quieras, no por necesidad, sino más bien por gusto. La verdad es que yo no he dejado de trabajar porque es aburridísimo no hacer nada. Honestamente, sería una vida aciaga y triste y desesperante no hacer nada. Yo no me puedo... Es más, yo no me puedo ir a una playa solear. Eso ya lo viví. Ahora yo cuando viajo, que me encanta viajar porque conozco 98 países, yo contrato una agencia de viajes. No, bueno, no te imaginas. Contrato una agencia de viajes con Mari desde México, se le paga una plata importante, no me voy en un autobús de 40 personas, es un vehículo exclusivo para Mari y para mí, en el que va un guía de turista que habla español, en la mayoría de los casos, solo en el Tíbet no lo tuve en español, fue en inglés, pero en India tuve traductor en español, en Nepal tampoco tuve en español, pero tuve en inglés, pero en Bután, por ejemplo, que es un país oriental ahí entremetido en la India, sí tuve traductor en español y es impresionante porque las agencias de viajes se mueven para encontrar traductores, te dan un vehículo con aire acondicionado en buenas condiciones, a lo mejor a veces más nuevo, a veces, y un chofer. Y el celular del chofer y el celular del guía, entonces el guía le habla, acércate que ya estamos saliendo del museo, acércate que ya estamos saliendo de la visita no sé dónde. De esa manera no pierdes tiempo, el guía lleva un programa para ir a tal lugar, ya para entonces sacó permisos, ya compró boletos, ya no perdemos tiempo, o sea, la agencia todo lo tiene resuelto, de tal manera, por ejemplo, el Potala, que es donde vivió el Dalai Lama, antes de que lo ocurrieran en 1959 los chinos, al Dalai Lama, requiere de un permiso con 3 meses de anticipación. Entonces la agencia de viajes saca el permiso y cuando llegamos podemos entrar al monasterio del Potala, que es un edificio maravilloso, es una obra de arte, lugar. Pero viajar así, olvídate, ya para eso ya tenemos hoteles, nos pasan a recoger al aeropuerto, nos llevan al aeropuerto. O sea viajar así es lo mejor. Entonces, así hemos acumulado muchos países, ¿no? Entonces, cuando vamos al Club de Diamantes, a veces arrancamos el viaje con un mes o un mes y medio de anticipación para viajar por 10 o 12 países, o al revés, terminando el Club de Diamante, le seguimos, como en algunos casos también ha sido. Entonces, te lo cuento porque... Eso es libertad financiera, es tu estilo de vida, es lo que tú has creado y lo que has podido vivir. ¿Cómo hubiese yo podido irme un mes y medio o 2 sin que el negocio merme en su ingreso, si no fuera por tener una estructura que funciona sin mi presencia? Claro, yo regreso y me pongo a hacer de todo, entre otras cosas trabajar, pues porque además este negocio tiene la peculiaridad que te reta. O sea, yo voy en doble diamante, pero no estoy estancado. O sea, es muy divertido buscar el siguiente nivel y luego el siguiente nivel. Y no es que sea una zanahoria, no es un engaño, la vida es así. La definición que daba
Earl Nightingale del éxito, que es un proceso, es la realización progresiva de un ideal valioso. Luego lo hizo famoso Dexter Yeager, la realización progresiva de un sueño. Y Luis Costa hablaba de él, y en realidad es cierto, es decir, es progresivo. El éxito no es un estado final, o sea, es muy aburrido llegar al éxito, llegar a una meta, y luego ¿qué haces? Entonces uno se mantiene y continúa y sigue ampliando sus actividades para buscar otros objetivos, ¿no? Sabes que has dicho unas cosas que me parecen espectaculares. Una de ellas es, aquí capturando, va a ser un saldo pedagógico rápido. Has sido un buscador, eso te ha permitido muchísimo éxito, ¿sí? La consistencia, o sea, primero ser buscador. Buscaste respuestas, te encanta la parte de entender el desarrollo humano de la vida. Segundo, nos hablaste de algo muy importante sin decirlo, y es que llevas 30 años haciendo el proyecto con sus subes y sus bajas. Eso es claramente consistencia, es un valor sumamente importante, perseverancia, determinación. Nos hablaste de estilo de vida, pero hubo algo que me pareció muy interesante, y es que tú consideras divertido ir a otro nivel, cuando la mayoría de las personas lo percibe como algo de esfuerzo, como algo negativo, como algo difícil. Tú lo disfrutas, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Me gustaría, si tienes alguna, digamos, definición de eso, o cómo nos podrías aportar para tener esa actitud frente al reto, frente al crecimiento. Claro que sí, te tengo una respuesta. Te la voy a dar porque esa actitud, en mi juicio, yo la obtengo a partir de desarrollar las actitudes de un guerrero. Órale, tremendo término. Pero, para que no pienses que estoy esquivando tu pregunta, me gustaría más regresar a un comentario final y regreso al guerrero para contestar ese tema. Sí. En relación a la libertad financiera. Solo para ser congruente lo que acabas de decir de que soy un buscador. Puedes tener tiempo y dinero, pero ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si no tienes salud? Sígueme. Puedes tener tiempo y dinero, pero ¿de qué te sirve tener tiempo y dinero si tus relaciones interpersonales están todas deterioradas? Puedes tener tiempo y dinero, pero tu crecimiento espiritual, cualquiera que sea, y no estoy hablando necesariamente de religión, porque lo incluyo, pero tu crecimiento espiritual tiene que ver con valores, tiene que ver con ser mucho más congruente como ser humano, más honesto, más sano en todos los ambientes, mejor amigo, más íntegro. O sea, eso es un crecimiento espiritual, no nada más la búsqueda hacia la libertad espiritual que se da a través de diferentes métodos que la gente busca, ¿no? ¿De qué te sirve tener tiempo y dinero si no estás creciendo intelectualmente? Fíjate, tiempo y dinero suena muy bonito, libertad financiera, pero ¿de qué rayos te sirve? Es más, ¿de qué rayos te sirve tener tiempo y dinero si no eres feliz? Andrés, ¿cuántas personas, cuántos rockeros, cuántos cantantes, cuántos actores se suicidan, se quitan la vida con medicamentos o con píldoras porque no son felices, teniendo todo el tiempo y el dinero del mundo? ¿Por qué? Porque nunca encontraron un equilibrio, un balance. Y ahí es donde yo siempre he trabajado. Es decir, ¿de qué me sirve tener tiempo y dinero si no tengo un crecimiento en balance? O como le llaman los filósofos, holístico, ¿no? Un crecimiento equilibrado, en balance. Entonces, quería decirte eso porque, sí, suena muy bonito tener tiempo y dinero, libertad financiera, y lo demás, ¿qué, verdad? Entonces, no quería dejar esa parte porque hay gente que puede pensar que soy muy materialista. Pues no estoy buscando el tiempo y el dinero exclusivamente. Claro, lograr todo eso en equilibrio, incluyendo el tiempo y el dinero. Por eso hay gente que se confunde diciendo que el dinero es el origen de la maldad y que el dinero es malo, como si el dinero fuera el culpable. Pues no, es el ser humano el que está preparando. El dinero es como un martillo. Pues. Un martillo se puede utilizar para construir o para destruir, igual el dinero. Pues si tú estás educado para construir, pues entonces utilizas el dinero y hasta puedes donar.
Es más, cuando tienes mucho dinero puedes ayudar a mucha gente. Cuando no tienes dinero necesitas que te ayuden. Entonces, mejor tener abundancia que tener escasez. Bueno, y regresando al otro tema, si me permites, que quieras agregar algo. Me parece perfecto. Creo que lo podríamos resumir como que la meta de las metas es el pleno, ¿no? Es tener, que pleno sería esa palabra como sinónimo de ser holístico, ¿no? Completo, ¿no? Todas mis dimensiones. Y me parece espectacular. Esa debe ser la búsqueda del ser humano y es lo que nos mueve, ¿no? Se vuelve esa fuerza que nos lleva todo el tiempo a estar buscando cómo mantener esa plenitud y ese balance y ese equilibrio, ¿no? Exacto. Yo le llamo realización personal, que es sinónimo de ser pleno, ¿no? Que es una realización, es encontrar un equilibrio entre todas las áreas de la existencia, ¿no? Pero en fin. Y regresando al tema, cuando me preguntabas sobre cómo lograr una actitud adecuada, este es todo un tema que he hablado muchas veces y que me gusta mucho porque me ha ayudado a crear en mi mentalidad una actitud de guerrero. La palabra guerrero quiero nada más definirla en el contexto en que la quiero usar, porque no es un guerrero que saca una espada y se pelea con todo el mundo y mata a medio mundo. O sea, no es esa la definición. Quiero utilizar la definición de los guerreros samurái, que dicen que un guerrero es alguien que se conquista a sí mismo. Y ahí entonces tiene mucho sentido la definición de un guerrero, porque muchísimas personas no se conquistan a sí mismos porque tampoco saben hacia dónde dirigirse para conquistarse a sí mismos y por lo tanto, al no saber cómo dirigirse, divagan por todos lados y no acaban de conquistarse a sí mismos. Entonces, en una conferencia que he dado en muchos lugares y que siempre que puedo la comparto de alguna manera porque me interesa volver a los otros seres humanos unos guerreros, o sea, gente que se conquista a sí mismo. En el momento que te conquistas a ti mismo, entonces eres superior a la adversidad, eres superior a las barreras, eres superior a las dificultades. No es que no existan, pero tienes una actitud ante ellas. Por ejemplo, la primera actitud de un guerrero, y te la comparto, y no es que te vaya yo a dar la conferencia, pero es que la verdad es que contesta perfectamente tu pregunta y si quieres te doy las actitudes sin entrar en detalle, pero la primera actitud es que un guerrero actúa a pesar del miedo. Fíjate que es cierto, además, imagínate un guerrero que ve al enemigo venir y sale corriendo, pues vaya guerrero, ¿no? qué ridículo salir corriendo cuando se supone que se ha estado preparando. Entonces, ahora, ¿esto qué quiere decir? O sea, el guerrero siente miedo, pues, si ni que fuera de palo, pues, pero actúa a pesar del miedo. Por eso, algunos autores dicen que los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres se paralizan ante el miedo. De ahí ves una aplicación específica del guerrero. O sea, el rico es rico y tiene abundancia porque actúa a pesar del miedo. Pero el pobre se paralizó ante el miedo. O sea, tú estás enfrente a una operación inmobiliaria, por ejemplo, y el rico, pues sí, investiga, va con notarios, hace todo, que haya cierto riesgo, digamos, lo evalúa y al final decide hacerlo y le va bien, pero el pobre, en el momento que ve tantito riesgo, se paraliza y entonces se la pasa la vida quebrado y se la pasa fracasando porque nunca superó el miedo, ¿no? Entonces, es todo un tema el miedo. Y el miedo le da a todo el mundo. Eso sí es una gran noticia para todos. Lo más que unos lo superan y otros no. Entonces, un guerrero actúa a pesar del miedo. Un guerrero está dispuesto, por ejemplo, que sería otra actitud, está dispuesto a hacer lo que sea necesario. No lo que pueda. Fíjate la diferencia entre si puedo, voy. Si no llueve, te alcanzo. Si no hay tráfico, llego a tiempo. O sea, hello. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿está dispuesto a hacer lo que sea necesario? A mí una vez un prospecto, yo ya no quise ni verlo, porque ya había yo confirmado una cita para verlo y explicarle el plan de negocio a las 4 de la tarde en un Starbucks en México, a 40 minutos de mi casa. Y no sé si ustedes saben, los que me están viendo, pero la Ciudad de México, no sé si otras ciudades lo tengan, tiene un programa de automovilístico de hoy no circulan ciertos automóviles que no tienen, según cierta edad, que no tienen ciertos... pico y placa.
no tienen una placa, exacto, pico y placa, así le llaman también. Bueno, entonces yo ya había confirmado la cita con para un jueves, yo le estaba hablando el lunes y me dice, ¡ay, ¿qué crees? ¿Qué? Que no puedo el jueves a las 4. ¿Por qué? Porque no circulo. Yo dije, ¿cómo? ¿Este se cree coche o qué? O sea, no circula su coche, él sí circula. O sea, no, hay Uber, hay taxis. O sea, el tipo no está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Me estoy explicando. Total. Por eso, cuando yo comparto estos principios, me siento muy bien porque por lo menos le ayudo a alguien a saber qué áreas tiene que atacar. O sea, ¿cómo si puedo voy? No, lo que sea necesario, ¿no? Un guerrero hace todo al 100%. O sea, no se anda las cosas haciendo a medias. O sea, a mí cuando me dijeron hay que escuchar un audio diario, leer 20 a 30 minutos, no fallar a la junta de negocios, no fallar a seminario, a la convención, nunca hacer menos de 300 puntos y dar el plan todos los días y nunca fallar a las convocatorias que te haga tu línea de auspicio para reunirse, y nunca fallé. Eso es estar al 100%. Pero el día que no escucha a alguien un audio, el día que no va al seminario, el día que no lee, ya esa persona empieza a ser pusilánime. Y pusilánime es una palabra dominguera, ya sé, pero me gusta mucho porque la gente dice, ¿qué será pusilánime? Entonces, solo para recalcar, un pusilánime se define como un debilucho, una persona débil, una persona que, ¿cómo quiere triunfar si es débil? Si no se compromete al 100%, ¿no? Otra característica o cualidad de un guerrero es que está dispuesto a hacer lo que sea difícil. Hay mucha gente que ve algo difícil y dice, ay, no, qué difícil, no. O sea, por ejemplo, la gente que tenemos más edad nos hemos enfrentado a la tecnología. Y sí, es difícil porque probablemente los más jóvenes ya les integraron las computadoras desde más jovencitos. Pero a uno, pues uno, y entonces sí está difícil, pero ¿qué tienes que hacer? Pues aprender un curso de computación. O sea, no me vengas a decir que es difícil. O sea, para algunos será difícil, para otros no, pero para los que es difícil, un guerrero se va y se entrena, se capacita al respecto para hacerlo menos difícil. Caramba, o sea, todo en esta vida tiene un grado de dificultad, ¿no? Otra es que el guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. Y dime tú, un guerrero, no sé si te acuerdas en las películas que hemos visto en el cine, donde dos ejércitos allá en la época de los romanos o los griegos, que se iban a pelear unos con otros, ¿no? Entonces estaban en la batalla. Entonces, a las 9 de la noche se iba la luz. Entonces, ya ¿para qué te sigues peleando si ya no ves a nadie? Pues tienes que recular y se van todos al campamento para regresar a pelearse al día siguiente, ¿me entiendes? Si no ha habido todavía un final de la batalla. Entonces, imagínate el guerrero que regresa a la tienda de campaña y de repente el vigía hace ¡viene el enemigo! ¡Todo el mundo arriba! Y entonces te dice, no, espérame tantito porque todavía me duele aquí, otro rato más. Hello. O sea, el estado de ánimo, ahí, o sea, un guerrero actúa a pesar de su estado de ánimo. ¿Qué quieres? O sea, ¿cuánta gente le duele la cabeza, no durmió, no ha comido, no ha... Ese no es un guerrero, ese es un pusilánime, ese vive una vida de mediocridad, una vida en el statu quo, ese vive en la zona de confort. O sea, un guerrero de entrada no puede vivir en la zona de confort, o sea, vive fuera de la zona de confort, vive en el miedo, o sea, y lo supera, hace lo que sea necesario, hace todo al 100%, es superior en todos aspectos y actúa a pesar de su estado de ánimo. Y además un guerrero, que se da otra cualidad, actúa a pesar, es más grande que cualquier obstáculo. Y te lo comento rápido, porque hay gente que se pone frente a un obstáculo y lo ve así para arriba como diciendo, ¡ay, juela! Y sale corriendo, ¿no? Pero cuando eres un guerrero, mi estimado Andrés, cuando eres un guerrero, te saboreas. Que sea grande. Que sea grande, dices, esta es mi oportunidad de ser una mejor persona, porque este obstáculo es grande. Pero los pusilánimes, los debiluchos, se dan la vuelta y se van. Por eso hay que ponerse el sombrero del guerrero, la actitud del guerrero, porque de otra manera no te sale nada. O sea, ¿cómo alguien puede tener actitud si no es un guerrero, no? Ahora, un guerrero actúa, tiene éxito a pesar de lo que sea. Digo, no tiene más explicación. Es decir,
Nomás quiero aclarar una característica. A pesar de lo que sea, siempre y cuando no sea a costa de los demás, siempre y cuando no sea haciendo Rompa algo, principios, que no rompa principios. respetando los derechos de los demás, igual que está dispuesto a hacer lo que sea necesario, siempre y cuando no rompa principios, porque entonces va a tener problemas en consecuencia después. Y además ya no es su integridad, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario siempre y cuando sea honesto, claro que sí. Tener éxito a pesar de lo que sea, siempre y cuando sea honesto, sí está bien. Nunca se da por vencido, que esa es otra actitud. Un guerrero se muere en la raya, pero no se anda con, pues ya, ¿sabes qué? Ya lo intenté, el negocio de Amway, pues lo he intentado, pero nomás no me sale, ya me voy a rajar. Perdóname, pero no es que no te salga, es que no eres un guerrero. Y al no ser un guerrero, no lo va a hacer ni aquí ni en ningún otro lado, porque pues así es esto, o sea, nunca se da por vencido, ¿no? Y un guerrero finalmente siempre cumple su palabra. Y fíjate que siempre aprovecho este último concepto o esta última actitud, porque cumplir la palabra primero te incluye a ti. Total. O sea, si tú decides que vas a bajar de peso, cumple tu palabra. Y haz lo que tienes que hacer para bajar de peso. Entre ello, ejercicio y todo eso. Si decir, o sea, ¿cuánta gente rompe su palabra? En el momento que rompe su palabra, ya falló en una de las 9 cualidades de un guerrero y su vida se va de picada. O sea, pero además, estoy diciendo algo que no es difícil de entender, ni es difícil de comprobar. Cualquier persona que aplica las 9 cualidades de un guerrero, no hay razón por la que no triunfe, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente para terminar, pues después de haberte enumerado las 8 otras actitudes de un guerrero, te reto a que las cumplas esas y cumplas tu palabra de siempre mantenerte en esas 8 actitudes y por lo tanto cumplir tu palabra, que sería la 9ª. Y si lo haces, entonces yo los invito a levantarse y a hacer una promesa de que jamás van a fallar a la actitud o a ser guerreros y que jamás van a fallar en su promesa. Porque de otra manera, ¿cómo puede el ser humano vivir con éxito? ¿Y cómo puede el ser humano ser triunfador en cualquier área de su vida si no tiene por lo menos estas 9 cualidades de un guerrero? Que las enmarco dentro de ese arquetipo y que no es el único arquetipo que trabajo. Arquetipo, me refiero por arquetipo como algo digno de imitar o de aprender de alguien más, ¿no? Hay arquetipos, por ejemplo, si yo te hablo del arquetipo de un cocinero, pues te imaginas a alguien que tiene un gorro blanco en la cabeza y alguien que tiene unos ciertos conocimientos. Si te hablo del arquetipo de un deportista, pues te lo imaginas con shorts y con tenis o con cierta vestimenta. Pero si te hablo del arquetipo de un guerrero, bueno, pues te hablo de lo que te acabo de hablar, pero también considero que hay 3 arquetipos más que tenemos que desarrollar para ser exitosos, que es el arquetipo del rey y la reina, que tiene que ver con el liderazgo, que tiene que ver con desarrollar ese tipo de habilidades que son adicionales a la del guerrero, el arquetipo del mago, que le doy esa connotación utilizando simplemente la metáfora de los antiguos alquimistas. Los antiguos alquimistas, su propósito era transformar el plomo en oro, ¿te acuerdas? O encontrar el agua de la eterna juventud. Bueno, entonces, mi punto de vista es que el arquetipo del mago es aquel que está preparado para transformar sus pensamientos en realidades, para hacer ese proceso de plomo en oro, para que lo que se propone lo logre. O sea, hay una serie de actitudes de un mago que hay que desarrollar y aprender para poder contribuir al arquetipo de un mago. Y finalmente el arquetipo del amante, que tiene que ver con las relaciones humanas. Alguien que sabe llevarse con los demás, que ama a los demás, que los sabe guiar, que los sabe dirigir, que sabe reaccionar adecuadamente en su trato hacia los demás. Y con estos 4 arquetipos, pues yo he organizado mi vida. El guerrero, el mago, el rey y la reina, y el amante. Amante como dignos de seguir. Son conceptos o arquetipos dignos de seguir. A un rey, a una reina que son verdaderamente íntegros y honestos, son dignos de seguirlos. Un mago blanco, desde luego, que sabe transformar, es digno de seguirse. Un guerrero íntegro en toda su esencia es digno de seguirse. Un amante, en el sentido de relaciones humanas, obviamente también, ¿no? Entonces, por ahí es como yo he organizado, digamos, mi vida para crecer en esos 4 arquetipos constantemente e ir incrementando, pues, mi nivel de conciencia en la vida para poder aspirar
a estados de realización más plenos, porque también la vaina es que pues no hay un estado final, o sea, la vida es Sigue. viva y sigue y no para, entonces uno tiene que estar siempre buscando metas y objetivos, ¿no? Bueno, ya agarré mucho la palabra, perdóname. No, yo estaba feliz aquí, estaba aquí aprendiendo. Amigos, les va a tocar a todos estudiar este material. ¿Qué libros recomiendan? Están preguntando por algún libro que recomiendes. Tu secretamente millonaria toca algo del tema, alguno más que puedas recomendar con respecto a esto. Los secretos de la mente millonaria es un tema que a mí me llena muchísimo. Ese libro casi me lo sé de memoria. Habla básicamente no habla de especialmente de las actitudes de un guerrero. Yo fui a un curso con el autor en Estados Unidos, a un campamento de 5 días, donde aprendíamos las actitudes de un guerrero. Y ahí fue donde, de alguna manera, yo aprendí esto y ahora lo transmito y le doy el crédito a Harbecker o a sus... no me tocó aprenderlo de él directamente, pero él estructura esta conferencia o este campamento de 5 días donde le da forma A todos. teórica y práctica, porque vives la experiencia de cada una de las cualidades. Los libros que yo siempre he recomendado es Piense y hágase rico, que tiene que ver mucho con el tema del mago, si quieres, desde ese punto de vista, porque dice Napoleón Hill, dice, todo aquello que puedas concebir y creer, lo puedes lograr. Concebir y creer. Y fíjate que aquí haría un énfasis porque siempre que trabajo con esa afirmación, vale la pena agregar lo siguiente. La mayoría de las personas cree que para poder lograr algo tienes que saber cómo hacerlo. El cómo, desde luego es importante, pero es secundario. Es fase 2. Primero tú decides qué quieres, o sea, lo concibes y crees que lo vas a hacer. Y curiosamente, empiezas el cómo se te empieza a aparecer, como por arte de magia, el cómo aparece, Andrés. O sea, estoy verdaderamente impresionado de este concepto, que incluso Dexter Yeager lo manejaba mucho. El cómo se convierte en un objetivo secundario. Es que hay gente que llega al negocio de Amway y dice, dime cómo le hiciste, cómo le haces para llegar a diamante o a doble diamante. Bueno, sí te puedo dar una respuesta. Y te digo, con los 8 pasos del patrón del éxito y los compromisos que mencioné antes, escuchar un audio, leer libros, ir a los eventos, o sea, no fallar en desplazar productos todos los meses, por lo menos una cantidad de 300 puntos recomendada, y dar el plan todos los días, porque si no, ¿cómo arrancas? Pero es tener un sueño, hacer los compromisos, lista, invitación, plan, seguimiento, verificar progreso y enseñar el patrón del éxito. Eso es el cómo en Amway. ¿Qué? ¿Ya así nomás? ¿Sí? ¿Para qué necesitas más? Pues si con eso el negocio es eso. Es decir, ¿cómo se llama? Patrón del éxito. ¿Y qué es un patrón? Un patrón es un sistema. Y un sistema se define como un proceso repetitivo que genera una utilidad. Un proceso repetitivo que genera una utilidad. ¿Por qué Starbucks hace mucho dinero? Porque tienen un sistema, un patrón a seguir. Un proceso repetitivo que genera una utilidad. Los bancos, aunque tengan 3,000 sucursales en todo el país, tienen un proceso repetitivo que siempre es idéntico. Los empleados se entrenan para no alterarlo. ¿Por qué funciona McDonald's? Porque todos los McDonald's en el mundo funcionan con un sistema que es un proceso repetitivo que genera una utilidad. Entonces, ese cómo ya está. Lo demás que hay que agregarle, obviamente, es actitud. Así que, en mi juicio, y ya que me lo preguntas, el 90% más es actitud. Y el 10% menos es aptitud. Porque aun yo he sabido de gente que da un plan malísimo y auspicia porque tiene la actitud adecuada. Y es real. O sea, no es la perfección del plan, es la actitud, es lo que transmites, es tu esencia, es cuántos audios tienes metidos. Tú transmites las dudas que tienes, las haces ver. Si tú tienes miedo de que la persona arranque con 300 puntos porque tú viviste esa dificultad, pues le vas a transmitir el miedo y nadie va a arrancar con 300 puntos o más. ¿Por qué? Porque se lo transmites con tus comentarios, con tu forma de decir las cosas. Entonces,
Por eso es que en el sistema educativo trabajamos en la aptitud, 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 y ese es el tema, pues trabaja en ser una mejor persona, trabaja en crecer como ser humano. Por eso incluso dice la frase de Ecker, justamente dice, tu ingreso crecerá en la medida en que tú crezcas. Tu ingreso crecerá en la medida en que tú crezcas. Y dice la filosofía Zen, para relacionado con esto, lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás ahora puede ser bueno, regular o malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. Por eso nunca terminas. Siempre eres un mejor tú, porque puedes estar bien. Yo estoy bien. Mi vida es mucha abundancia en todos los aspectos, pero sigo creciendo. Y si quieres, te doy un concepto adicional que me encanta mucho. Pero no, pero ahora te toca hablar. No, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. El problema es que usted se tiene que ir. Yo estoy feliz, yo aquí estoy escribiendo, mire, ya tengo estas hojas llenas por todos lados. ¿Sabes que escuchándote me metí en ti así, total, y hice una introspección muy fuerte porque hoy hablábamos con mi esposa y una socia del negocio y hablábamos un poquito de eso, del cómo, del proceso. Y a veces es tan complejo poder ayudar a una persona a despegar en este proyecto empresarial, porque a pesar de que yo le doy el cómo, el hacer, yo le entrego el hacer, si ella no cree y si ella no quiere, no va a pasar nada. O sea, y eso yo no se lo puedo dar. O sea, yo le puedo decir cómo hacerlo, yo le puedo decir cómo se da el plan, cómo se mueve el volumen, pero si ella ni cree ni quiere, es imposible, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, ¿no? El 90% del resultado depende de la actitud. Y para mí ha sido un placer escuchar eso. O sea, yo estoy aquí recibiendo, no quería parar porque para mí ha sido espectacular. Amigos, tienen que estudiar esta entrevista con detenimiento. Es Oye, un placer, un lujo escuchar a Oscar. Tú tienes poco, nos quedan, no sé, 5 minutos más porque tienes ahorita un evento. este evento, Cuenta. evento ahorita en 10 minutos, pero obviamente, ¿por qué crees que abrí con el tema de las cualidades de un guerrero? Porque ¿qué hacen las cualidades de un guerrero? Te dan actitud. Tal vez todavía no tengas las cualidades de un mago o de un líder, pero si no te conquistas a ti primero, pues ni como líder, ni como amante, ni mago, ni nada. Entonces, el guerrero es aquel que se conquista a sí mismo. Entonces, y tiene que ver con la actitud. Es decir, me gustaría que recalcar ese punto, porque ya que me permitiste hablar de ese tema, una persona que tiene la actitud de un guerrero, pues está teniendo una gran posibilidad de resultados en el negocio de algo y en cualquier lugar. Ahí me nace una pregunta muy interesante ahí es, el negocio se habla de liderazgo. Sí, Entonces, basado en lo que nos estás comentando, es primero conquistarme a mí, volverme un guerrero y después sí me puedo pensar en volverme un líder. O sea, porque a veces algunos quieren empezar con rol de líder, pero no lideran su vida. O sea, todavía no han pasado la primera etapa que es conquistarse. O sea, primero tienes que cumplir con todos estos. Yo alcancé a escribir, se me fueron algunos, pero es actuar a pesar del miedo, hacer lo que sea necesario, hacer todo al 100%, hacer lo que sea difícil, hacer a lo que así sea difícil, hacerlo así sea difícil, actuar a pesar del estado del ánimo, ¿sí? Actuar, o sea, a pesar de que el obstáculo sea grande, ¿sí? O sea, todo eso es lo que tengo que yo cultivar para poder empezar, más que después empezar un proceso de liderazgo, porque algunos como arrancan con esa actitud posiblemente equivocada de primero querer ser líderes sin ni siquiera haberse conquistado, ¿no? claro, es un buen análisis, aunque cuando escuchamos audios y vamos leyendo libros, pues también vamos desarrollando las habilidades de liderazgo, las de amante y las de mago, porque quieras o no, de eso está lleno el sistema educativo, de los cuatro elementos, pero me quise concentrar en el guerrero para dar énfasis en el tema de la actitud. Y si quieres te cierro con un razonamiento final, ya nada más para cerrar con este comentario final, porque eh, existe un triángulo, que sería el triángulo del éxito,
que también lo podemos traer a colación en esta entrevista, donde uno de los vértices, el vértice de abajo, el vértice derecho, el vértice izquierdo, si alguien quiere tener éxito en cualquier cosa de su vida, pero si ya lo traigo al negocio de Amway, tienes que tener, para tener éxito, el vehículo correcto en el tiempo correcto. Si yo ahorita invito a todo tu público para que y los invito a hacer un negocio de cassettes o de CDs, no va a funcionar. Pues no va a funcionar porque no es el vehículo correcto en el tiempo correcto. Pero vamos a ver, yo no sé, pero este año 2020 mi negocio creció un 30%, a pesar de las circunstancias, porque tenemos el vehículo correcto en el tiempo correcto, mientras tristemente algunos negocios cerraron. ¿Por qué? Porque tenemos productos de consumo masivo que la gente no va a dejar de consumir y eso nos da ese gran plus de estar en el vehículo correcto en el tiempo correcto. El otro vértice sería tener el conocimiento correcto. El conocimiento correcto. Y el conocimiento correcto, pues es el que estábamos hablando hace rato con el patrón del éxito. Si estamos hablando de un negocio tradicional, hay 3 elementos que forman el conocimiento correcto: la producción, la administración y operaciones y el marketing. Producción, administración, operaciones y marketing. Por fortuna, en el caso de Amway, ellos producen los productos. Amway se encarga de administrar el negocio y pagarnos a nosotros. Nosotros nomás estamos en el marketing, y aunque Amway nos da una buena aportación de marketing y de oportunidades y descuentos, y que el Día del Padre y que un descuento de no sé qué, el marketing lo hacemos nosotros, y ahí es donde tenemos que trabajar, en esa actitud para ser verdaderamente mercadólogos de clase mundial en la medida en que promovemos el negocio de Amway. Entonces, ese es el conocimiento. Pero el tercer vértice, y con esto termino, sería ser la persona correcta. Entonces, fíjate, vehículo correcto en el tiempo correcto, el conocimiento correcto relacionado con el negocio que estás haciendo, y ser la persona correcta, que sería el tercer vértice de arriba. ¿Y por qué tengo que hacer hincapié en esto? Acá en México nosotros tenemos tacos, ustedes tienen arepas y otras cosas. Yo te pongo este ejemplo que lo puedes llevar a cualquier país. Hay 2 taquerías juntas en la misma calle, una pegada a la otra. Una está llena de gente y la otra está vacía. Los 2 tienen el vehículo correcto en el tiempo correcto, es decir, hacen tacos que se venden porque se venden. Los 2 tienen el conocimiento correcto, pues hacer un taco pues es una torta. Lo saben hacer. Lo saben hacer, no hay problema. Pero el dueño puede o no ser la persona correcta. El dueño del negocio exitoso tiene una capacidad incrementada de guerrero, tiene una capacidad incrementada, o sea, tiene las cualidades de un guerrero, tiene otras cualidades que ha desarrollado, sabe tratar a sus clientes, es muy afín con ellos, es muy humanista, muy humano, muy amante en el sentido de eso. Entonces ha desarrollado, o sea, es la persona correcta, mientras que el dueño del otro negocio no es la persona correcta. Y eso explica por qué hay gente que todavía no ha llegado a niveles más avanzados en el negocio de Amway, porque no han desarrollado a la persona correcta. Estamos en el vehículo correcto, en el tiempo correcto. Dar el plan y hacer el negocio es relativamente fácil, pero y ahí es el punto, el hincapié, a lo que nos dedicamos los diamantes en los seminarios, en las convenciones, hablar de la actitud, hablar de crear, esa actitud, ese deseo, el tener los sueños bien claros, el no dudar de que lo vas a lograr. Todo eso de lo que hablamos, pues es ser la persona correcta. Y en la medida en que uno crece como persona, obviamente aumenta sus ingresos, aumenta su nivel en Amway, y así es como se va la vida hacia adelante, ¿no? Sabes que creo que queda clarísimo. Yo creo que resume totalmente toda la conferencia en un punto específico: es construir tu mejor versión, transformar tu actitud, ¿sí? Volverte esa persona correcta, porque el vehículo ya lo es, porque el conocimiento ya está, incluso es duplicable, hay sistemas, hay un patrón del éxito, pero definitivamente por eso nos dedicamos tanto tiempo en transformar nuestro ser. Amigo, no te quiero afectar tu evento que tienes ahora. Ya hemos tenido el compromiso de terminar en esta hora específicamente. Va a quedar grabado para que lo puedan ver. Aquí pasaron ya 55 minutos, arrancamos puntuales. Va a quedar aquí en Instagram. Posiblemente mañana ya está en YouTube y en otros canales. Oscar, ha sido un súper placer escucharte. Fascinante, sabiduría pura.
O sea, logra para uno generar mucha reflexión. Si no les quedó pendiente, tienen que volverlo a escuchar y estudiarlo. Amigo, gracias. Fue un placer. Y que lean Pensar en Grande, la magia del éxito, que también es un básico que recomiendo porque si no incrementa uno su capacidad de pensar en grande, pues cómo puede tener abundancia, ¿no? Ya, La magia de pensar en grande, la magia de pensar en grande de David Schwartz. el éxito, la magia de pensar en grande, el mismo, el de David Schwartz, que es Ok. es el primer libro que leí y a mí me voló la cabeza porque de repente me abrió un mundo y un panorama. Yo a veces acostumbrado a pensar en chiquito, de repente dice, no, pues es que uno obtiene aquello en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Y si piensas en chiquito, pues obtienes chiquito. Y si piensas en grande, obtienes. Y es parte de ser la persona correcta. Por eso es que nos educamos, ¿no? Pero bueno, en fin. Perfecto. Listo. Ahí queda el resumen, esos 3 libros, Secretos de la mente millonaria, La magia de pensar en grande y Piensa y hágase rico. Oscar, un placer. Gracias, amigo. Saludos en casa, un abrazo y saludos a todos los que nos hicieron el honor de participar. Buenas noches. Gracias. Chao, amigos. Adiós.